El sol se ocultaba poco a poco sobre los cerros áridos de Michoacán la tarde del sábado 4 de abril de 2026. El viento levantaba nubes de polvo ciego en el camino de terracería lleno de curvas. Entre esa cortina de tierra resaltaba la figura de un hombre que intentaba perderse en el paisaje rural. Llevaba puesto un sombrero de palma de ala ancha que le tapaba media cara. Traía puesta a las prisas una camisa de tela rasposa y barata, y unos pantalones de mezclilla rotos por varios lados. Con las dos manos agarraba con fuerza un par de maletas estorbosas. Por fuera, se veía igual de curtido que los campesinos de la zona, cargando pesadamente sus herramientas de vuelta a casa después de sudar todo el día en la parcela. Este teatro parecía perfecto. El problema era que bajo ese sombrero desgastado no había ni una gota de la humildad de un trabajador del campo. El sujeto de las maletas era el secretario en funciones del ayuntamiento de Jiquilpan. Era el último eslabón, el operador más fuerte del cártel Jalisco Nueva Generación que quedaba atrincherado en tierras michoacanas. Lógicamente, esas maletas tan pesadas no llevaban ningún pico ni pala. Adentro del plástico duro había millones de pesos en efectivo, tan apretados que no cabía ni un alfiler. Junto al dinero había un montón de joyas carísimas, y escondida en el fondo de la maleta iba una pequeña memoria USB. Ese aparatito del tamaño de un dedo guardaba secretos letales que las fuerzas de seguridad llevaban meses buscando por todo el país. El secretario Arfuch había armado un operativo cerrado para atrapar a este funcionario corrupto justo cuando se hacía pasar por un humilde campesino. Ese choque directo en aquel camino de tierra solitario al atardecer le dio el golpe final a los últimos restos del CJNG en esta zona. Hay que regresar un poco para entender el peso de esa tarde del 4 de abril. La historia empieza con un golpe tremendo que sacudió a todo el inframundo criminal de México en la primera semana de abril de 2026. Para este momento, ya habían pasado exactamente 44 días desde la noche histórica del 22 de febrero. Esa fue la noche en que el famoso capo Nemesio Oseguera Cervantes, a quien todos conocen como el Mencho, fue agarrado por las Fuerzas Armadas justo en su guarida de Tapalpa, Jalisco. Desde el instante en que le pusieron las esposas al Mencho, el imperio del CJNG se hizo pedazos a una velocidad de miedo. Una caída tan rápida que rompió incluso los pronósticos más optimistas de los analistas de seguridad más experimentados. Un montón de jefes pesados y los operadores de más confianza del Mencho terminaron tras las rejas o muertos a balazos en operativos inmensos. El ejército selló por completo todas las rutas para mover droga. Su red de comunicación interna cifrada fue destrozada paso a paso por inteligencia. El punto más alto de la caída pasó el 24 de marzo, es decir, solo 10 días antes de que el secretario de Jiquilpan agarrara sus maletas para huir. Los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional metieron retroexcavadoras para levantar la tierra de la finca secreta del Mencho en Tapalpa. Lo que vieron debajo de la tierra dejó helados a todos los presentes. Sacaron a la luz unos cuartos subterráneos hechos con puro concreto grueso. Encontraron un montón de contenedores especiales sellados. Adentro había cientos de millones en efectivo de puros billetes de todo tipo, lingotes de oro y plata muy pesados, y joyas finamente hechas que traían grabadas las iniciales del jefe. El equipo de búsqueda también decomisó varios discos duros con las claves para entrar a cuentas enormes de criptomonedas. Sin el Mencho, el CJNG quedó como una serpiente sin cabeza. Perdieron a su cerebro principal y se quedaron sin su sistema de operación intacto. Y peor aún, el decomiso del tesoro enterrado en Tapalpa les cortó de tajo todo el flujo de dinero que necesitaban para soñar con levantarse otra vez. Esa organización tan poderosa de antes ahora solo era un montón de pedazos rotos. Quedaban unos cuantos grupos de sicarios sueltos y sin comunicación con los mandos. El único salvavidas que los mantenía respirando era toda esa red de cómplices metidos hasta el fondo en el gobierno de varios estados. Era una cadena inmensa de corrupción alimentada con dinero manchado de sangre. El cártel había usado esta red para meter sus tentáculos en zonas nuevas. Por mala suerte, Michoacán estaba en esa lista y el pueblo de Jiquilpan se había vuelto un punto clave. Jiquilpan siempre había sido un municipio chiquito y tranquilo, escondido al occidente de Michoacán. Este pueblo está metido en la rica zona de la Ciénega y pega justo con la frontera de Jalisco. Los mexicanos siempre hablan de Jiquilpan con mucho respeto. Es la tierra que vio nacer al expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Él fue un gigante de la política del siglo XX, el hombre que le repartió tierras a los pobres con firmeza y le quitó el petróleo a los extranjeros. La historia de Jiquilpan es el orgullo de su gente trabajadora, que vive del campo, de criar vacas y de sus pequeños negocios. Qué tristeza que su buena ubicación, justo en la ruta principal que conecta el occidente con la costa, convirtiera a la cuna del expresidente en un botín muy tentador.
Los cárteles se agarraron a balazos y derramaron sangre a lo loco para pelear por cada pedazo de tierra de este lugar. Y ahí, justo en el centro del poder del pueblo, una rata trabajaba en silencio para ayudar al diablo. Fueron las decisiones sucias del secretario de Jiquilpan las que lo llevaron al límite en ese camino de terracería destrozado la tarde del sábado. Los expedientes gordos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, sacaron a la luz una verdad muy cruda. Este alto funcionario usó su puesto para trabajar de halcón para el CJNG durante 3 años completitos. Él no andaba en la calle echando bala con un rifle. Tampoco manejaba las trocas llenas de droga cruzando la frontera. Su forma de destruir al país era mucho más fina, y el daño que le hizo a la confianza de la gente fue 1000 veces peor. Cada mes, el cártel le metía su buen dinero a la bolsa a cambio de 3 favores crueles. El primero era vender barato la paz del pueblo. Usaba su cargo para dar protección en cada esquina. Escondía los reportes de seguridad y le prohibía a la policía municipal meterse con los cargamentos o las bodegas del CJNG. Gracias a él, los criminales andaban por la calle a plena luz del día como si nada. El segundo era vender a sus propios compañeros. Hacía el papel de torre de vigilancia para dar el pitazo antes de tiempo. Siempre que la policía estatal o las fuerzas federales hacían ruido de mandar gente a la zona, de volada les avisaba a los jefes para que se escondieran. El tercero era saquear las arcas públicas. Con todo el descaro del mundo, alteraba los libros y mandaba el dinero de los impuestos de la gente humilde a las cuentas de empresas fantasma controladas por el CJNG. Se inventaba docenas de obras de caminos y puentes, un montón de contratos para servicios públicos que se veían muy bonitos en el papel. El dinero nomás se iba, pero en la realidad no ponía ni un solo ladrillo. 3 años vendiendo su conciencia. 3 años en los que la gente de Jiquilpan tuvo que aguantarse y vivir bajo la sombra de un abuso por el que nunca votaron. Llegando a este punto, seguro te está brincando una gran duda en la cabeza. ¿Cuántos otros funcionarios de traje bien planchado en todo México estarán haciendo a escondidas las mismas porquerías ahorita mismo? ¿Cuántos estarán recibiendo puntual su dinero sangriento para hacerse de la vista gorda, soltar información secreta y lavar el dinero del crimen organizado? Deja lo que piensas aquí abajo en los comentarios. Tu voz es el reflejo más real de que tanta fe le tiene la gente al gobierno de hoy. Los golpes durísimos que el secretario Arfuch le acomodó al CJNG en este último mes le voltearon todos los planes al secretario de Jiquilpan. Antes, cuando el imperio del Mencho estaba en su mejor momento, la maquinaria de protección jalaba suavecito. Los capós se repartían bien las plazas y soltaban buena lana para proteger con cuidado a todos sus contactos. Esta convivencia tan cruel le daba seguridad total a quien cobraba el soborno. Él pasaba información y les abría paso a los del cártel. A cambio, el cártel lo tapaba y le garantizaba que nadie iba a atreverse a quitarlo de su silla. Pero ese escudo tan perfecto se hizo pedazos desde el 22 de febrero. Cada operativo pesado durante todo marzo sonaba como campanas de muerto retumbando en los oídos del secretario. Ese paraguas gigante que lo cubría ya estaba todo roto. Los agentes federales le estaban cerrando el paso por todos lados. Y lo peor de todo es que esta vez la policía no andaba buscando una aguja en un pajar. Tenían en la mano las libretas de vida o muerte que sacaron de los búnkeres del cártel. La unidad de inteligencia financiera empezó a juntar los nombres sueltos en los libros de cuentas del Mencho con la lista de funcionarios activos en Jalisco y Michoacán. Si crees que fue justo esta revisión tan dura de datos la que sacó a la luz al secretario de Jiquilpan, déjanos un comentario para confirmarlo. La manera en que se dieron las cosas en el tiempo lo deja muy claro. Los reportes secretos muestran que las ganas de huir se le metieron en la cabeza varios días antes de la tarde del 4 de abril. El funcionario, que no era nada tonto, olió el peligro. Sabía muy bien que su nombre ya estaba bien plantado en alguna página de todos esos papeles que tenía el investigador en su escritorio. Su tiempo en libertad estaba contando los minutos. Tantos años moviéndose en lo oscurito le enseñaron una lección que no se olvida. Cuando el sistema de seguridad nacional ya te tiene en la mira, quedarte parado esperando un milagro es el camino más cortito para llegar a la morgue. A la desesperada, agarró todo lo que valía dinero a su alrededor. Recogió todos los fajos de billetes que no se atrevía a meter al banco. Juntó las cadenas y los relojes caros que le había regalado el cártel. Y lo más importante de todo, se metió rápido la memoria USB a la bolsa. Ese aparatito era su último salvavidas. Ahí venía toda la historia de sus negocios sucios, el detalle de cada favor que hizo y los nombres claritos de los que movían los hilos desde atrás. Él sabía perfectamente que toda esa información podía tirar a mucha gente pesada. Era su única carta para negociar y salvar el pellejo si algún día terminaba sentado frente al fiscal.
Apretó todo en 2 maletas y echó a andar su plan de escape. Disfrazarse fue una movida muy bien pensada por alguien que se conocía de memoria cada árbol y cada piedra de la zona. El terreno de Jiquilpan y sus alrededores está lleno de parcelas grandísimas. En esas veredas chiquitas que conectan los campos con la carretera, ver caminar a los campesinos callados, con la ropa mal puesta y cargando sus chivas de un rancho a otro, es cosa de todos los días. Nadie iba a andar perdiendo el tiempo interrogando a un ranchero. Un sombrero de palma gastado de la orilla, una camisa rasposa llena de polvo, unos pantalones de mezclilla rotos a propósito y unos huaraches viejos. Con eso sobraba para engañar a la vista de los que pasaran. Aparte de eso, preparó unas identificaciones falsas muy bien hechas. Ahí venía un nombre completamente desconocido, un oficio humilde y un pueblo natal que estaba a cientos de kilómetros. En el papel, este plan de huida estaba tan amarrado que costaba creerlo. Pero la vida no es una fórmula de matemáticas. El hueco más grande del secretario fue hacer menos el olfato de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cada paso que daba ya lo tenían en la mira. La inteligencia tan avanzada ya tenía amarrado al objetivo desde antes de que pusiera un pie afuera de su casa. ¿Quién lo vendió? ¿Qué pitazo rompió el escudo del cártel? Las autoridades se cerraron la boca y no soltaron ni media palabra para cuidar la vida de sus informantes. Todavía iban a necesitar a esa gente para los operativos de limpieza que venían en camino. Aún así, el secretario Harfuch soltó un dato que dejó a todos helados en la rueda de prensa rápida que se armó esa misma noche. La información que llegó al centro de mando era tan precisa que sabían exactamente en qué curva iba a dar vuelta el funcionario. Sabían perfecto que iba corriendo a esconderse rumbo a los límites con Jalisco o Colima. Tenían ubicado hasta el tipo de camino de terracería escondido que él creía que lo iba a hacer invisible. Los grupos de élite tendieron de volada una red invisible que tapó toda la zona. Esta captura no fue un tope de suerte de una patrulla que andaba perdida. Fue todo un operativo armado con una precisión de centímetros. El cerco que se cerró esa misma tarde tuvo el apoyo de varios grupos pesados. En la tierra, la Guardia Nacional trabajaba parejito con las fuerzas especiales del ejército mexicano. En el cielo, los drones y helicópteros daban vueltas sin parar, mandando imágenes claritas al centro de mando. Tiraron tropas de infantería por todos lados en puntos clave, cerrando cualquier hueco por donde se pudiera escapar alguien. El terreno de pura terracería en esta zona es muy difícil. No es un camino derechito, sino un montón de veredas enredadas que cruzan por todos lados. Un tipo tan mañoso como el secretario fácilmente se podía meter entre los matorrales y desaparecer si lo andaban persiguiendo en puros carros normales. Por eso mismo, los ojos en el cielo fueron los que decidieron la jugada. Las cámaras térmicas y el sistema de rastreo no lo soltaban ni un segundo, y le iban diciendo a las fuerzas especiales de abajo por dónde apretar la soga. Armaron un retén móvil rapidísimo en una curva muy brava. Escogieron ese lugar con mucho cuidado para asegurar que, una vez que el objetivo entrara, quedara prensado entre 2 paredes de tierra, sin nada de espacio para tirar las cosas y correr, mientras que los francotiradores tenían toda la zona a la vista. El sol de la tarde del 4 de abril en tierras michoacanas aventaba unos rayos dorados muy fuertes sobre todo el lugar. Ese ambiente pintado con el atardecer del campo en México siempre da una paz muy extraña. Pero ese día, aquel paisaje tan bonito se volvió el escenario para un final de infarto, cuando el secretario de Jiquilpan llegó todo facha cargando sus maletas a la vista del retén. Todavía intentó aventarse completo su papel de campesino. Se hizo chiquito y dijo que era un peón que venía tarde de la chamba. Temblando, sacó su identificación falsa y se la dio a los policías. Empezó a hablar sin parar, diciendo que esas maletas tan pesadas nomás traían martillos, pinzas y semillas. Aguantaba la voz para sonar de lo más tranquilo. Su cuento inventado salía parejito y sin trabarse con ninguna palabra. Su facha toda llena de tierra cuadraba perfecto con la historia. Si esto fuera nomás un retén de tránsito cualquiera, el teatro fácilmente hubiera engañado a los policías cansados. Lástima, esta era una trampa que ya estaba esperando a su presa. Los agentes que estaban frente a él no dudaron ni un segundo. Sabían exactamente quién era el sujeto de la cara curtida. El grupo táctico de inmediato mostró sus cartas. Un montón de reflectores muy potentes se prendieron apuntando directo a los ojos del objetivo. Los altavoces rugieron rompiendo el silencio, anunciando que era la Policía Federal y dando la orden firme de que soltara las maletas y se tirara al piso boca abajo. En ese ratito tan corto, el funcionario entendió que se le acabó el teatro. Sin salida, su cabeza llena de pánico tomó la decisión más tonta de toda su vida. Metió la mano en su chamarra llena de polvo, queriendo sacar una pistola que traía bien escondida. Los reflejos de las fuerzas especiales fueron más rápidos que un rayo.
Con unos golpes para someterlo precisos y de manual para desarmar criminales, tiraron al objetivo contra el suelo duro en menos de 3 segundos. No hizo falta tirar ni un solo balazo. Todo fue rápido y frío, apagando cualquier chispa de violencia ahí mismo en el camino. El secretario del ayuntamiento de Jiquilpan, un tipo que antes mandaba con mano dura, ahora estaba tirado en el suelo frío del campo michoacano. El sombrero de palma que usó para disfrazarse quedó tirado en el camino. Las 2 maletas misteriosas se quedaron ahí solas a unos pasos de sus manos esposadas. Ahí mismo en el lugar lleno de tierra, los peritos de la Fiscalía General de la República empezaron a abrir las maletas con cámaras grabando cada detalle de cerquita. Pusieron un cerco muy estricto para cuidar la evidencia. Cuando abrieron el cierre de la primera maleta, los que estaban ahí aguantaron la respiración. Adentro no había ni un pedazo de fierro para el campo. Estaba atascada de dinero en efectivo. Los billetes venían bien apretados, acomodados de forma perfecta. Los fajos de billetes de 500 y 1000 pesos venían envueltos en un montón de bolsas de plástico para que no se mojaran. Y metidos entre todo eso había pacas de dólares nuevecitos de A100. Era tanto el dinero en efectivo que le metieron a esta maleta que hasta los agentes más curtidos se quedaron con el ojo cuadrado. Le calcularon por encimita y ese cerro de dinero valía muchísimo más de unos cuantos millones de pesos. Ya pasando a la segunda maleta, el secretario usó un truco mañoso. Puso un montón de ropa de trabajo rota hasta arriba para taparle el ojo al macho. Si alguien flojo la abría y nomás le daba una mirada rápida, seguro la cerraba luego. Pero cuando levantaron todos esos trapos viejos, la cruda verdad salió a la luz. Venían escondidos todavía más fajos de billetes. Y junto a eso venía un tesoro de joyas de oro y plata que brillaban. En la primera revisada, los peritos encontraron relojes caros, cadenas de oro puro y anillos con ese estilo que los cárteles siempre usan para premiar a su gente más leal. Y en eso salió la pieza clave de todo el operativo. De una bolsita escondida hasta el fondo de la maleta, los investigadores sacaron la memoria USB. Estaba muy chiquita si la comparas con ese montón enorme de dinero, pero tenía una fuerza para destruir que dejaba atrás a todo lo demás. Esta memoria le dio un giro por completo al rumbo de la investigación y llevó el caso a un nivel que ni los que estaban ahí adentro se lo imaginaban. Agarrar con las manos en la masa a un funcionario huyendo con lana apenas servía para torcerlo por enriquecimiento ilícito, por cobrar sobornos, a lo mucho, lavado de dinero. Pero esa USB con la lista de pagos del cártel CJNG era una bomba de tiempo. Era una prueba dura. Los papeles internos más secretos que amarraban al sujeto esposado directo con los jefes del cártel. No nomás traía cuánto dinero recibía, sino que apuntaba con su nombre a los capós que autorizaron soltar los billetes, marcaba la fecha y hora exacta de cada pago y contaba con todo detalle las cosas sucias que hizo para pagarle el favor a los criminales. Esa memoria no era nada más un aparato de plástico. Ya poniéndonos estrictos con la ley, este pedacito de plástico dio un golpe tremendo que le cambió toda la cara al caso. Imagínatelo así. Los casos donde los funcionarios locales agarran mordida siempre se quedan empantanados. El dinero que pasa de mano en lo oscurito nunca deja recibo. Los acuerdos en silencio nunca se apuntan en las libretas. Meter a la cárcel a un funcionario ratero siempre pide pelea muchísimo en los juzgados y es bien pesado. Pero esta memoria rompió de tajo ese telón oscuro. Convirtió una sospecha turbia de soborno en una acusación fría de crimen organizado con las pruebas en la mano. Y el que le entregó esa prueba en bandeja de plata a la policía fue el mismo criminal. No podemos dejar pasar lo irónico y amargo de todo esto. El secretario de Jiquilpan se aferró a esos datos secretos porque se creía muy listo. Para él, esa memoria era como su seguro de vida. Pensó fácil que si un día le caía la voladora, iba a usar esta lista negra para negociar con la policía. Iba a soltar los nombres más pesados a cambio de que le bajaran la condena. Así piensa un lobo de mar. Pero hizo mal sus cuentas en un paso que le costó todo. Meter sus salvavidas a la maleta y llevárselo para huir fue entregarle con sus propias manos todos los secretos al gobierno. Cuando le pusieron las esposas en ese camino de tierra, cualquier chance de negociar se hizo humo. La policía ya lo tenía todo. Ya no necesitaban prometerle perdonarlo ni bajarle los años de cárcel. Su único pase de salvación se volvió un cuchillo afilado que se le clavó derecho en el pecho. ¿Qué piensas de esta jugada donde el solito se echó la soga al cuello? Deja tu comentario aquí abajo. Yo en lo personal creo que esta fue la decisión más cara y más tonta que tomó el funcionario en toda su vida chueca. Apenas le pusieron las esposas, treparon al falso campesino a unos vehículos especiales. Se lo llevaron directo a una cárcel federal de máxima seguridad. Y no te creas que esto fue nomás un traslado normal de un preso. El movimiento se hizo con un operativo blindado de verdad.
Un montón de fuerzas especiales armadas hasta los dientes lo rodearon por todos lados. Los helicópteros artillados no dejaban de dar vueltas en el cielo para buscar cualquier peligro de lejos. ¿Por qué mover a tanta gente para llevarse a un simple secretario de ayuntamiento? La razón está muy fácil. Este operador tenía muchísimos secretos clave del cártel Jalisco Nueva Generación. Para las autoridades, él era una mina de oro de información que no tenía precio. Y para los restos del cártel que andaban con sed de sangre, él era una piedra enorme en el zapato que tenían que quitar rápido. Los criminales a fuerza iban a buscar la manera de volarle la cabeza antes de que abriera la boca en la sala de interrogatorios. Todo ese escudo humano alrededor del carro no era nomás para apantallar. Era prepararse de vida o muerte para un tope de a de veras. Todo lo que agarraron en el lugar quedó bien sellado. Los fajos de dinero enormes, las joyas caras y la maldita memoria se entregaron directo a la Fiscalía General de la República. Toda esta fortuna no era nomás para tenerla de adorno. Eran las piezas perfectas para clavarle al secretario los delitos más pesados en su expediente. Y ya no paraba nomás en raterías de gobierno o en agarrar mordidas. Ahora se le venían encima los cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero a lo grande y por ser líder de un grupo criminal. Cada cargo era una cadena que le apretaba más la vida. Cada delito pedía pruebas muy claras de diferentes lados. Y justo ahora, los investigadores tenían el sartén por el mango. Con todo lo que sacaron de las maletas y la cantidad gigante de datos que venía en la USB, tenían todo para hundirlo en la cárcel por el resto de sus días. Vamos a mirar más a fondo esa USB desde otro lado. Los nombres bien formaditos en la lista de los pagos no paraban en el nombre del secretario de Jiquilpan. Para hacer tratos siempre se necesita uno que dé y otro que reciba. La memoria tenía los nombres de los capós que firmaron sin tentarse el corazón esos pagos de dinero manchado de sangre. Traía bien apuntados los pasos de los conectes que movían las bolsas de lana en la oscuridad de la noche. Y lo que da más miedo, muy seguro escondía los nombres de muchísimos otros funcionarios de gobierno. Tipos que estaban sentados en puestos pesados en Jiquilpan o en los pueblos de al lado metidos en esa misma red del diablo. Ahora, cada nombre que sacaran de esa memoria se iba a volver de volada una nueva línea de investigación para la Fiscalía General de la República. La verdadera tormenta apenas iba empezando. Si todavía te acuerdas de lo que pasó con los papeles que sacaron escarbando en la finca del Mencho en Tapalpa, te vas a dar cuenta de que la historia se está repitiendo tal cual. Atrapar a un secretario corriendo con maletas por un camino de tierra parecía un golpe cualquiera. Pero la verdad es que esto tiene toda la fuerza para prender la mecha de un barril de pólvora enorme. Esto puede traer una tormenta de investigaciones que arrase con decenas de personas en toda la zona grande de la Ciénega de Michoacán. Aviéntate a adivinar. Esos funcionarios que aparecen en la memoria, ¿ya se habrán enterado de que las pruebas cayeron en manos del gobierno? ¿Qué andarán haciendo ahorita? ¿Andarán como locos buscando por dónde pelarse o estarán temblando sentados esperando a que la policía les toque la puerta? Deja tu opinión ahí en los comentarios. Esta es una pregunta que tiene respuestas completamente al revés. Todo depende de si lo estás pensando con la fe de una persona buena que cree en la ley, o con la cabeza mañosa de alguien que ya está acostumbrado a moverse en lo oscurito. Justo en la tarde de ese sábado, 4 de abril, el cielo de Michoacán se empezó a pintar con esos colores naranja y morado tan clásicos de ahí. En medio de ese atardecer, el secretario Omar García Harfuch se subió al estrado para dar una rueda de prensa de volada. No hubo discursos largos y aburridos. No hubo gráficas enredadas. No prendieron ninguna pantalla para enseñar cosas. La rueda de prensa se fue directo al grano, bien precisa y con un mensaje aplastante para cualquiera que todavía soñara con que lo que quedaba del CJNG en Michoacán tenía chance de sobrevivir. Sus palabras sonaron muy firmes. Agarramos al secretario de Jiquilpan mientras se hacía pasar por campesino. Traía millones de dólares en la maleta al momento de huir. Ni el sombrero ni los huaraches lo salvaron. El CJNG perdió a uno de sus últimos operadores locales. Su intento de escapar con la lana del cártel terminó aquí. Esas palabras tan cortitas entraron filosas como un corte en el cuello. Que el secretario mencionara a propósito el sombrero de palma y los huaraches no fue nomás para exagerar y sonar bonito. Fue un golpe muy duro para meterles presión en la cabeza. Fue un mensaje medido a la perfección que iba derecho a los funcionarios sucios de Michoacán, de Jalisco, de Colima y de cualquier otro estado. Ahí donde los últimos operadores de la red del CJNG estaban sentados temblando y echando números para ver por dónde pelarse. El mensaje fue directito y no daba chance de que nadie lo entendiera mal. El gobierno se los estaba diciendo en su cara. No importa qué ropa se pongan. No importa por qué camino se escondan. No importa qué cuento triste se inventen para engañar a los policías en el primer retén.
Una vez que su nombre ya está bien apuntado en los archivos de inteligencia de la Secretaría, cualquier disfraz es pura patada de ahogado de alguien que ya topó con pared. Hay un detalle que vale muchísimo en esta historia, y lo tenemos que desmenuzar bien. Esto encuera lo amolado que está el cártel con los operativos en su contra. Que el secretario de Jiquilpan decidiera rebajarse a vestirse de peón y se fuera caminando solo a escondidas por esos caminos de tierra pelones, ya de por sí era como avisar que la red del CJNG estaba muerta. Su desesperación se le notaba en cada paso. Piénsalo un ratito. Si un operador de estos de verdad tuviera mucho poder y una red que lo cuidara bien, nunca andaría dando lástima caminando abrazado de dos maletas. Lo hubieran sacado bien escoltado. Tendría camionetas recogiéndolo. Usaría papeles legales falsos hechos a la perfección. Tendría un lugar seguro ya amarrado desde antes y a la gente del cártel lista para recibirlo al otro lado. Esa imagen del secretario con su sombrero de palma, arrastrando sus huaraches llenos de lodo y cargando a la fuerza millones de dólares, es la foto de un tipo que se quedó sin nadie que le cuide la espalda. Lo acorralaron y tuvo que agarrar lo que cayera, inventándosela ahí mismo con lo poco que traía en las manos. Esa escena tan triste marca la caída por completo de la red criminal. Un sistema de poder por debajo del agua que por muchos años todos pensaron que nadie se iba a atrever a tocar en esta zona de Michoacán. Para sentir de verdad el peso de todo este asunto, tenemos que voltear a ver a Jiquilpan. Los números dicen que en este pueblo viven menos de 30,000 personas. Este es un lugar donde sales a la calle y te topas con puro conocido. Las familias de aquí están unidas por toda la historia que traen de fondo. Por eso mismo, cada decisión sucia que salía de la silla del secretario terminaba pegándole en la vida real a sus vecinos de carne y hueso. Cada peso que este funcionario le sacaba al municipio para mandarlo a la cuenta del cártel era un peso que le robaba en la cara a la gente. Ese dinero nunca se hizo obra pública, aunque lo anduvieran prometiendo a los cuatro vientos en las campañas. Nunca se volvió medicinas ni escuelas que ya estaban aprobadas por el ayuntamiento. Ese robo apagó la esperanza de tener un puente o un camino nuevo que la gente del rancho llevaba muchísimo tiempo esperando. Cada vez que les pasaba el pitazo de un operativo a los criminales, el gobierno perdía una oportunidad de oro para acabar con los malosos que andaban haciendo de las suyas en la zona. Cada colonia a la que le daba el papel de protección, de volada se volvía el parque de diversiones violento del cártel. Los delincuentes cobraban piso y secuestraban a sus anchas, igualito a lo que hacen las bandas de criminales en donde logran comprar al gobierno. Todo el daño tan feo que este secretario le aventó encima a Jiquilpan no se puede medir nomás contando los millones de dólares que estaban adentro de las maletas. Ese dolor se tiene que medir con todos los años larguísimos que este pueblo tuvo que aguantar y pagar los platos rotos. Cuesta mucho más caro y amargo que cualquier fortuna decomisada que se pueda contar en efectivo. Y aquí es donde tenemos que juntar las piezas de todo lo que pasó. El operativo del sábado, 4 de abril, no es un golpe suelto. Es la pieza perfecta de un rompecabezas enorme que se está armando en México desde aquel 22 de febrero de 2026. El operativo para agarrar al capo El Mencho en Tapalpa fue el martillazo que le rompió la cabeza al mando principal del CJNG. Las redadas tan fuertes de todo marzo para tumbar sus brazos operativos fueron golpes mortales. El punto más alto fue meter las retroexcavadoras para sacar el tesoro gigante debajo de la finca. Todos esos golpes seguidos borraron por completo la oportunidad de este cártel de levantarse rápido. Pero te digo algo, limpiar todo desde la raíz es de verdad el problema más difícil. El éxito de una campaña para acabar con el crimen organizado no se mide por cuántos jefes metes a la cárcel. Se mide por ver si la vida de la gente en lugares como Jiquilpan de verdad vuelve a tener paz. Esos operativos callados pero bien filosos para limpiar la basura, como el del 4 de abril, son los que deciden todo. Mientras quede sentado en el poder aunque sea un solo secretario con hambre de dinero, dispuesto a pasarle el pitazo a los que quedan, esa red de corrupción que levantó al CJNG por más de 10 años todavía no está muerta del todo. Nomás está acostada respirando bajito. Se esconde en lo oscurito, esperando a que el gobierno se distraiga para volver a crecer desde adentro. Viéndolo así, agarrar del cuello al secretario de Jiquilpan es una cirugía mayor para limpiar el gobierno. Tiene la misma importancia que cualquier balacera pesada contra los sicarios. La violencia de las armas no sale de la nada. Vive y explota con fuerza justo en un ambiente oscuro. Ahí, los funcionarios rateros son la tierra más fértil para que crezca cualquier crimen. Y esa tierra sucia en Jiquilpan por fin la voltearon la tarde del sábado 4 de abril de 2026. La Guardia Nacional jaló parejo con las fuerzas especiales del ejército mexicano para hacer la limpieza mientras el sol se escondía en los cerros de Michoacán. ¿Crees que esta barrida pareja de Arfush está llegando hasta el fondo para sacar todo de la red de corrupción local que al CJNG le costó más de 10 años armar?
¿O piensas que allá abajo en la tierra todavía quedan piezas que nadie ha tocado? Deja un comentario y comparte cómo lo ves. Este es el tema más caliente entre los expertos de seguridad de todo el país y seguro que nadie se anima a jurar que tiene la respuesta exacta. El pueblo de Jiquilpan amaneció el domingo 5 de abril de 2026 sintiendo un ambiente muy diferente. Se dieron cuenta de que ya habían arrancado al secretario de su silla. La noticia del operativo corrió como pólvora en la madrugada. Todo empezó con mensajes que no paraban de sonar en los grupos de teléfono de la gente del campo. Unas horas después, los periódicos en Michoacán reventaron con la nota. Y al final, la noticia ya estaba por todos lados en los canales de todo el país. La reacción de la gente del pueblo en ese momento fue una mezcla de emociones muy reales. Los reportes cuentan que se veían miradas de duda. Se escuchaban insultos llenos de coraje. Más que nada, un sentimiento muy sagrado para una tierra que ya llevaba mucho tiempo aguantando a los criminales. Un gran alivio. No era un ruido de fiesta como el de la gente gritando cuando gana su equipo de fútbol. Era un respiro callado y muy hondo. El alivio de los de abajo que ya tenían tiempo viendo la pudrición total que se comía a las oficinas que debían cuidarlos. Y por fin sintieron que les daban la razón. Que allá arriba sí había alguien viendo ese charco oscuro y que soltó un buen castigo. A partir de este momento, todo el equipo de investigación se puso a correr por varios lados. Los analistas de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera prendieron al mismo tiempo varios frentes de ataque. El primer frente se fue directo al área de tecnología. Se enfocaron en revisar a fondo los datos de esa memoria USB. Esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. Los expertos le van a tener que meter semanas enteras para romper las claves y acomodar toda la información que trae adentro. Después, tienen que agarrar esos nombres y números para cruzarlos con otras pistas. Hasta el final van a poder convertir todos esos papeles electrónicos en pruebas fuertes y legales para presentarlas ante el juez. El segundo frente se fue siguiendo el rastro del dinero. La policía está buscando hacia atrás de donde salió todo ese cerro de billetes que le quitaron en las maletas. ¿Quién fue el que metió las manos para hacerle llegar ese dinero al secretario? Esta revisión tan dura bien puede sacar a la luz a las redes que mueven dinero sucio y que nadie había señalado antes en la zona. El tercer frente apunta derecho a los libros de las cuentas de gobierno. Las autoridades van a investigar bien para aclarar cada peso del municipio que desapareció en esos 3 años que el secretario trabajó para los criminales. Esta auditoría gigante es mucho trabajo para que lo haga sola la Fiscalía. Pide que le entren con todos los auditores del estado de Michoacán y hasta la Auditoría Superior de la Federación. Van a voltear de cabeza todos los reportes de dinero. Y el cuarto frente, que es el que trae el golpe político más duro. Van a buscar si hay alguna otra persona metida en el gobierno de Jiquilpan o en los pueblos cercanos que también ande sucia. Esa gente que ya sabía todo o que de plano le ayudó al secretario. Hay que entender algo muy claro. En una red de corrupción que jaló suavecito por 3 años en un pueblito de menos de 30,000 personas, pensar que nomás un solo tipo estaba metido es una fantasía. Los grupos criminales pesados nunca son tan tontos como para jugarse la vida apostándole a una sola silla del gobierno. Ellos siempre sueltan lana para comprar a mucha gente y tener hartos planes de repuesto. Arman muchos puntos de contacto para conseguir la información que tanto quieren. Ahora, cada pista que salga va a ser un camino que el gobierno tiene la obligación de seguir hasta topar con pared. Lo que acaba de terminar entre el polvo ciego en ese camino de tierra en Michoacán el sábado 4 de abril de 2026, tiene un significado enorme. No es nomás agarrar a un funcionario ratero. Es un mensaje muy firme. Le demuestra a todos que este operativo que reventó el 22 de febrero con la caída del capo El Mencho no es puro circo que se va a apagar cuando las noticias pasen de moda. Es una máquina de aplastar muy bien armada. Una espada que llega hasta cada rincón del pueblo, que corta derecho en cada oficina del gobierno local y limpia hasta los caminos más escondidos del campo. Ahí donde un hombre callado con su sombrero de palma y sus guaraches creyó a lo tonto que podía hacerse invisible y escapar mientras caía la tarde. El CJNG se quedó sin su cerebro. Se quedaron en la calle sin dinero. Le cerraron todas las salidas. Su red de comunicación está muerta. Y ahorita, en este pueblo llamado Jiquilpan en el estado de Michoacán, también perdieron al secretario que los cuidaba. La soga se está cerrando. Una presión tremenda los está apretando de arriba a abajo al mismo tiempo. No hay disfraz de campesino pobre, ni maleta atascada de millones de dólares que aguante el castigo para los que andan pataleando para huir. La guerra para borrar al cártel del CJNG todavía es un camino muy duro. Cada paso que dé la policía en las próximas semanas va a tener un peso tan clave como los trancazos que acabamos de ver. El gobierno de México está moviendo rápido sus piezas en un tablero que los criminales ya no pueden controlar para nada.
Y las sacudidas que vienen después de este caso en Jiquilpan van a seguir cambiando todo el mapa de seguridad del país con unas historias tan locas que todavía ni nos podemos imaginar completas.